¿Cómo les va? Bienvenidos a esta hora. Iniciando la semana vamos a revisar temas económicos, decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Miremos lo que está pasando. Los chilenos piden vivienda social y denuncian migración dentro de la propia ciudad por motivos económicos. Washington, llega el primer ministro italiano, aliado clave de Estados Unidos en la OTAN. Además, hoy analizamos en nuestro expediente económico taxistas pulsando el cambio en España. Vamos a empezar viendo la realidad de Chile a esta hora. Se está abriendo un debate en ese país acerca de la necesidad de la construcción de viviendas levantadas con otros parámetros, no con la idea histórica de segregación social con la cual se han erigido las viviendas en ese país. Chile es uno de los más desiguales de América Latina. Su capital es fiel exponente de un diseño casi perfecto que separa por comunas realidades sociales muy distintas. Por eso, días pasados, un grupo de personas levantó un campamento en una cancha de fútbol en una céntrica comuna en la capital, en Santiago, para exigir viviendas sociales. Los manifestantes de Ñuñoa buscan romper con el paradigma. Las clases sociales no se mezclan. Por esto exigen al gobierno una solución habitacional en un sector donde no se construyen viviendas sociales desde hace 4 décadas. Y es que cuando se construyen, se hacen, pero en la periferia. También en Ñuñoa el valor del suelo se ha cuadruplicado en la última década. Los vecinos aseguran que no abandonarán sus carpas hasta que les levanten un techo digno. La disputa se inició hace 2 semanas luego que se anunciara un proyecto para la construcción de viviendas sociales en la comuna de Las Condes, uno de los barrios más ricos, exclusivos del país, y también en el oriente de Santiago, como Ñuñoa, una idea que les acorroncha a los habitantes de estas zonas pudientes, desnudando clasismo que se impone en gran parte de la sociedad chilena. Una medida de desesperación y de presión para decir un basta ya, que nos tomen en cuenta como nosotros las familias de clase media, ya que acá en Ñuñoa solamente se ve de que la comuna está bien y la pobreza se oculta. Estas personas de acá, incluso las personas que tienen, porque no sé, pues acá no todos están en tan mala situación, algunos tienen un buen pasar, pero de igual manera no les alcanza para un departamento acá. No hay un modelo de desarrollo local, urbano, armónico y que justamente tenga en cuenta que la diversidad que tenemos en nuestra comuna debe también tener cabida a partir de la vivienda social. Y aquí sumamos un tuit. Lo sube a la red social Techo Chile. Dice: nuestro director ejecutivo en cooperativa por aumento de 43.000 familias en campamentos este último año. Es un medio de comunicación cooperativa en el cual el director ejecutivo de esta organización está diciendo esto incrementa por el aumento del precio de la vivienda. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta problemática aumenta por cómo han subido los costos. Hay una migración que es dentro de la propia ciudad. Familias que viven inseguras o allegadas y migran a un campamento. Está pasando hoy en Chile. Además, en los últimos años, Rusia está adelantando a Estados Unidos en la carrera por el título de líder mundial en el suministro de trigo. Vale la pena revisar el caso México. Les propongo ahora ver estos números que están siendo informados por Reuters, agencia de noticias, que indican que las exportaciones estadounidenses de trigo a México cayeron un 38%. Hablamos de hasta 285 millones de dólares en los primeros 5 meses de este año. Durante los primeros 3 meses de 2018, exportaciones de trigo ruso y ucraniano también estaban justamente allí a la cabeza mostrando este panorama y esta situación. Hablábamos de 243.000 toneladas. Hay otros datos que da la Cámara Nacional de la Industria Molinera de Trigo de México, Canimolt por su sigla, que están indicando justamente este panorama. Además, se planean importar hasta 100.000 toneladas de trigo argentino una vez que se levante cosecha a fin de este mes, con lo cual
Hay una idea para cerrar ya un dato general de este panorama en Estados Unidos que va a ir de mal en peor. Todas las exportaciones de trigo de Estados Unidos a otros países, valuadas en 2.200 millones de dólares, bajaron un 21%. Y además tenemos este tema, hablando de Colombia en los últimos días, hablando de este hecho muy delicado. En los últimos 2 años aumentó el número de asesinatos contra líderes y lideresas sociales y defensores de los derechos humanos. Cabe la reflexión también desde lo económico. Nos preguntamos, ¿habrán intereses económicos de por medio? Aunque son varios los momentos que analistas e historiadores dan como fecha de origen el conflicto armado entre los cuerpos de seguridad del Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hay una razón en la que la mayoría coincide como el principal causante de la guerra en este país: la profunda desigualdad social y la lucha por la tenencia de las tierras productivas. De acuerdo a un informe emitido por la ONG Oxfam hasta el mes de agosto de 2017, el 1% de los propietarios del país tenía en su poder el 80% de las tierras aptas para el cultivo agrícola. El informe confirma que el monopolio de la propiedad rural no resulta nuevo en Colombia y se ha agravado en los últimos años, ya que los predios o fincas de mayor extensión, es decir, aquellas que tienen más de 500 hectáreas, pasaron de ocupar 5 millones de hectáreas en 1970 a 47 millones de hectáreas hasta 2014. Por otra parte, pese a que los gobernantes de la Casa de Nariño han vendido al país como un ejemplo económico a seguir, el crecimiento económico no llega a todos por igual. Un reciente estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, denominado Un elevador social descompuesto, ¿cómo promover la movilidad social?, reveló que Colombia es la nación en la que un niño tiene menos posibilidades de salir de la pobreza, pues se necesitan 5 generaciones para que una familia supere este flagelo y unas 11 para que alcance un ingreso medio. Una variación negativa en comparación con los países nórdicos, en los que solo se necesitan de 2 a 3 generaciones. El estudio además resalta que 1 de cada 3 niños con padres que reciben bajos ingresos también tendrán bajos ingresos, ya que en Colombia el nivel de desigualdad es el más alto, con el 0,51 en una medición entre el 0 y el 1. Por ello, la movilidad intergeneracional de ingresos también es la más baja de todos los países que conforman la OCDE. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz, mediante un informe de 2016 hasta el mes de julio de 2018, reveló que en Colombia han asesinado a 288 líderes sociales, siendo el presente año el más violento de todos al registrarse 138 casos. De esta lamentable cifra, 80,48% de las víctimas de homicidio hacían parte de organizaciones campesinas y étnicas. En este sentido, los conflictos por tierras, territorios y recursos naturales representaron el 83,18% de los asesinatos, y buena parte se concentraron en los departamentos Cauca, donde se registraron 19, Antioquia 18, Norte de Santander 11, Valle del Cauca 11, Córdoba 9 y Nariño 8. En conjunto, estas 6 localidades constituyen un importante eje agrícola colombiano, porque en 2014 se produjo el 38,6% de los alimentos del país y a la vez representa el 37,2% del total de campos aptos para las cosechas. Vamos a ver ahora indicadores, poniendo el balancín, generando la información. Crudo venezolano cerrando la semana del 23 al 27 de julio. En yuanes siempre, 461,76, quiere decir que repuntó 18,3 yuanes respecto al cierre anterior. Siempre que hablamos de crudo venezolano, hablamos de cotización semanal. WTI, mercado ahora de Nueva York, indicador para Estados Unidos, baja su precio 0,07 céntimos de dólar, 69,56 se ubica la cotización. Y el Brent, crudo que sirve de referencia para el mercado de Londres, vio apenas mover a la baja su precio en 0,05, siempre céntimos y en dólar, se clavó en 75,06 dólares por barril. Momento de dejar indicadores petroleros solo por ahora.
para a la vuelta de la pausa regresar y abordar este tema. Llegó Conte a Washington, ya vemos qué lleva bajo el brazo. En una economía globalizada son pocos los que han sabido sacar provecho, a tal punto que hoy manejan compañías que superan el Producto Interno Bruto de múltiples países. Si Walmart fuese un país, hoy ocuparía el puesto número 24 en el ranking de países con el Producto Interno Bruto más alto del mundo, al cotizar ganancias de 486.000 millones de dólares, superando incluso a la sexta mayor potencia económica de la zona euro, Bélgica, cuyo Producto Interno Bruto es de 468.000 millones de dólares. Volkswagen ocuparía el puesto número 43 con ganancias de 276.000 millones de dólares. Supera los 250.000 millones de dólares que registró el Producto Interno Bruto de Chile. Apple sería el país número 47 más rico del mundo, con ganancias de 229.000 millones de dólares, que superan los 205.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto de Portugal. Datos que ponen de manifiesto cómo la desigualdad ha ganado terreno a nivel global. Solo para que usted tenga una idea, mientras que los ingresos del director de Walmart, Doug McMillon, aumentaron un 2% para situarse en 22,8 millones de dólares en 2017. El promedio salarial de sus empleados por el mismo periodo fue de apenas 18.177 dólares. Si no puedes con el enemigo, blíndate. Así sería cambiado el popular refrán en Estados Unidos. Un país donde la moda a prueba de balas gana adeptos ante el aumento de tiroteos en lugares públicos. Una compañía está fabricando y vendiendo trajes que pueden soportar impactos de bala incluso a quemarropa. El traje más barato asciende a $5.000. De acuerdo a investigaciones, la fabricación de ropa de este tipo asciende a 460 millones de dólares anuales y el mercado global de ropa antibalas llegaría a los 5.661 millones de dólares en 2024. Expertos aseguran que esta moda va ligada a una sociedad sometida a la violencia y al consumo, que vive en un sistema, el capitalismo, que no tiene límites mientras tenga ganancia, genera mercado para cualquier tipo de producto. En diciembre del año pasado supimos que China y Reino Unido impulsaban una era dorada de sus cooperaciones. Este año nos llega la ratificación. El 9º diálogo estratégico entre estos países comenzó hoy en Beijing. El 31 de enero firmaban una docena de acuerdos en áreas como comercio, finanzas, cuidado de la salud, ciudad inteligente, comprometiéndose a promover aún más la asociación estratégica de la era dorada. Por lo que estamos atentos al documento final de este encuentro que se está realizando, repetimos, hoy en Beijing. La oferta hecha por el ministro de Relaciones Exteriores, Wang, para abrir una discusión sobre un posible acuerdo de libre comercio entre Gran Bretaña y China, post-Brexit, y es algo que agradecemos y dijimos que vamos a explorar. Acordamos crear sinergias entre nuestras estrategias de desarrollo, ampliar las escalas de nuestro comercio e inversión bilateral y centrarnos en promover la cooperación en los campos de la energía nuclear, las finanzas, la innovación, etc. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, arribó hoy a Washington, donde el encuentro con Donald Trump es su momento cumbre. No será el primer encuentro que ambos líderes mantengan. Ya se habían reunido con motivo de la cumbre del G7 y también en la última reunión de la OTAN. La agenda de hoy incluye temas desde el debate sobre el futuro de ese organismo, OTAN, en colaboración en las misiones de paz, el inicio de los aranceles comerciales a esta delicada realización del TAP, un gasoducto que en Italia alguno quisiera convertir en una especie de bienes de intercambio político para bloquear definitivamente las obras del ferrocarril de alta velocidad de Turín-Lione. El gasoducto TAP o gasoducto transadriático abastecerá a los mercados europeos con el gas azerí del mar Caspio a partir del 2019 y supuestamente, según promesas del gobierno albano, permitirá bajar dependencia del gas ruso.
Son 871 kilómetros que atravesarán Turquía, Grecia, Albania y el mar Adriático para acabar en el sur de Italia. Lo construyen las empresas la albanesa Gener 2, la italiana Siccisaldo junto a la británica BP, a la noruega Statoil y a la francesa Total. Esta obra, junto al gasoducto Transanatolio, TANAP por sus siglas, son consideradas cruciales para la OTAN y encuentran resistencia en ciudadanos, por ejemplo, de Italia. En Apulia se han registrado choques policiales en protestas entre policía y vecinos que temen las repercusiones medioambientales y los riesgos de inestabilidad geológica que deja la obra. Estados Unidos recortó fondos de ONU para el programa de refugiados palestinos. Por estos cientos de trabajadores se quedaron sin empleo. Se habla de 250 puestos eliminados tan solo la semana pasada en la Agencia de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, UNRWA por sus siglas en inglés. Esta decisión ha desatado manifestaciones en rechazo en un momento crítico para los refugiados, en el cual sanciones políticas y económicas generan que las tasas de desempleo alcancen 60%. Además, el área sufre de cortes de energía eléctrica que pueden durar hasta 18 horas. Israel acusa a algunos empleados palestinos del sindicato docente de la UNRWA de apoyar actividades de Hamas, una afirmación rechazada por el director de ese organismo. Estados Unidos fue el mayor contribuyente de recursos a la UNRWA con 64 millones de dólares en 2017, una cifra que se redujo luego en casi 60 millones con la llegada de la administración de Donald Trump. Recibimos dinero para servir a los refugiados palestinos. No recibimos dinero para servir a Hamas. Así que no tengo absolutamente ningún informe ni evidencia de que alguno de los recursos que tenemos se desvíe a Hamas. Los utilizamos para ejecutar nuestros servicios para 1.300.000 millones de refugiados. Existe una clara amenaza de que si se detiene la ayuda, se detendrá la enseñanza y se desconocerá el destino de 250.000 de estudiantes palestinos. Los echarán a las calles y quedarán sin hogar. A la vuelta, otro tema muy candente en Europa, taxistas versus Uber versus Cabify. Ya le contamos qué es lo que está detrás y por qué se mueven así los hilos. En esta jornada se reúnen en España funcionarios del gobierno y representantes del gremio de taxistas intentando encontrar una salida a un conflicto existente por Uber y Cabify, que mantiene a los trabajadores del volante en huelga indefinida desde el miércoles pasado. Taxistas protestan en Zaragoza, Valencia, Málaga, Bilbao, Madrid, Barcelona. Estos dos últimos están en huelga indefinida luego que se suspendiera un reglamento que daba una licencia de BTC por cada 30 taxis. Las licencias BTC son usadas por Uber y por Cabify, compañías a las que taxistas tradicionales acusan de desmantelar ese sector público mediante competencia desleal. Por esto le exigen al Ejecutivo español atender sus exigencias, sostener reivindicaciones y limitar esos permisos. Según los sindicatos, Uber y Cabify ofertan precios más bajos que rompen el mercado y eluden sus obligaciones fiscales. En España actualmente operan 7.058 BTC, 64.217 taxistas, es decir, una por cada 9. Una proporción supera el tope del 1/30 que establece la Ley de Transporte del año 2015. Además, unas 10.000 licencias BTC fueron concedidas mediante sentencia judicial. ¿Por qué? Porque hay un vacío legal que se produjo entre 2009 y 2013 gracias a la ley Ómnibus de liberalización de la economía que aprobó el gobierno de entonces Rodríguez Zapatero, que eliminó cualquier límite para licencias BTC. ¿Qué piden los taxistas? 4 reivindicaciones principales. Una, la primera, que se cumpla en todas las comunidades la sentencia que establece la emisión de una licencia BTC por cada 30 taxis.
2, cambios normativos en el reglamento de transporte, echar para atrás lo que firmó Rodríguez Zapatero, un compromiso para no poner en funcionamiento nuevas autorizaciones BTC en comunidades autónomas hasta que se reúna o se defina en la Conferencia Nacional del Transporte qué medidas tomar. Y la cuarta opción es puesta en marcha inmediata de la web de registro y control de BTC, aprobada en diciembre del año pasado. ¿Por qué pasa esto? España no termina de liberarse de aquellos factores que han incidido justamente en la crisis que vive. Es el segundo país con más pobres en edad de trabajar. El mercado laboral sigue siendo muy voluble y las posibilidades de recibir una formación adecuada para trabajar, para competir por una silla laboral, es justamente una de las cuestiones que está allí también en debate, en discusión. Una de las naciones integradas en la OCDE donde los salarios reales bajan, según la organización, debido a la mala calidad de los empleos creados tras la crisis. Eso origina que solo se vea superada por Grecia a la hora de contabilizar el mayor porcentaje de pobres en edad de trabajar. En efecto, según la misma fuente, un 15,9% de los españoles en edad de trabajar tiene unos ingresos inferiores al 50% de la media del país, muy cerca del 16% griego. Indica que la primera razón de esos porcentajes es el elevado nivel de paro, que se mantiene como el segundo más alto de los países miembros de ese organismo internacional, pese a la mejora de los últimos años. En cuanto a la calidad del empleo en España, la propia OCDE señala que la pobreza es una fuente de inquietud, pues como consecuencia del alto desempleo y la elevada incidencia de contratos temporales, el nivel de seguridad laboral de los trabajadores españoles es el segundo más bajo de toda la OCDE, con un 17,5% frente al 4,9% de media de la organización, solo por delante de Grecia, con un 22,7%, mientras es el cuarto con mayor incidencia de la tensión laboral, con un 35% frente a la media de la OCDE del 27,5%. Esto dice ahora el think tank de los países más ricos del mundo, que en la salud y en la enfermedad, en las recesiones más profundas o en las recuperaciones estelares, siempre recomienda idénticas contradicciones. Desde 1961, mercados laborales más flexibles, lo que perjudica por su propia naturaleza a quienes tienen menos poder de negociación, y reformas, recortes en los sistemas públicos de pensiones. En la parte de este informe referida a España se valora la creación de empleo en los últimos 4 años, pero se critica la alta incidencia del trabajo temporal, que afecta al 25% de los asalariados, con contratos cada vez más cortos y precarios. El subempleo o trabajo parcial involuntario del 10,5% de la población activa y la permanente devaluación del salario. El vector resultante de estas características es el bajo nivel de seguridad en empleo y la pobreza, con casi 16% de la población que vive con menos del 50% del ingreso. A partir de aquí llega la formidable retorsión. OCDE recomienda que para mejorar España debe profundizar en la reforma principal causante de la falta de calidad del mercado laboral, sobre todo por el desequilibrio del poder de negociación en la empresa a favor del empresario y en contra de los sindicatos. Según OCDE, es injusto achacar precarización estructural y salarial a la reforma laboral. Es más, dicen, habría que profundizar en la misma reduciendo costes del despido, que a su juicio son particularmente generosas, e incrementando el periodo de preaviso del mismo. Están viendo las viejas fórmulas para viejos temas que lamentablemente siguen en la picota, por ende siguen en nuestro análisis. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.